Con nosotros, Néstor Jesús Rodríguez Galán, sancionado a 7 años de privación de libertad por el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba en la sentencia número 166 de 2016 por un supuesto delito de atentado que debía empezar a extinguir ayer 17 de mayo del presente año. Rodríguez Galán, cuéntenos realmente cuál es su situación actual. Bueno, yo le diré que el día 11 de noviembre fueron allá a la casa unos vectores, Lionel Babatro y Giandra. Ellos pasan y yo los paso, y entonces los ayudo a subir al tanque para que no se den golpe, los ayudo a bajar soltando un tubo y logra coger un foco, porque la casa está en pésimas, malas condiciones, que el gobierno no ha dado ningún tipo de ayuda de nada. Cada vez que ha llegado una ayuda ahí se frena. Bueno, saliendo él coge el foco y me dice, tiene una multa de 50, pero luego que vamos saliendo para acá, hay una máquina de frío y él logra cogerse un foco, otro foco, en la parte de mi hermano Bernabé, porque el foco no estaba en la parte de mi casa, en la parte de mi hermano Ariel, en la parte de mi hermano Bernabé. Coge el foco y me dice, tiene 50 pesos más. Entonces, según la ley que está escrita en los vectores de los mosquitos, es 72 horas que llevar el foco y el laboratorio, y luego venir y darle el talonario para que la persona pague la multa. No, ese hombre me dijo que yo era un descarado, y yo le dije, salió para afuera a buscar a quién, al CDR Nuri Sotos, que es un enemigo mío de años. ¿Por qué enemigo suyo? Porque yo no voy al CDR, porque yo no puedo estar entre hipócritas y en lo mentiroso. Yo no puedo estar entre ellos, yo que voy a los testigos de Jehová y me relaciono con un PACUM, con la Unión Patriótica de Cuba de hace años. ¿Con quién usted vive en su vivienda? Con mi mamá de 84 años y 2 hermanos míos que están luchando, trabajando particularmente, resolviendo los problemas para no morirse de hambre. En pésimas condiciones, malas. Usted puede ver aquí, visítenos aquí, usted ve la puerta rota, no hay signo de vuelo, no hay nada, es decir, que no hay condiciones. Vivo en un cuarto en cartones, durmiendo en el piso. Nos decía que siempre ha tenido persecución de parte del régimen por causa de sus ideas. Sí, siempre. Pero también que se había intensificado a partir del momento en que usted dio a conocer a activistas de la Unión Patriótica de Cuba las condiciones pésimas de su vivienda y en la que su madre de 83 años de edad vive bajo un nylon como techo y en tus condiciones. ¿Qué nos repone al respecto de eso? Bueno, al respecto de eso, cuando ellos venían del barrio repartiendo los cines y eso, se lo han dado combatientes a otra gente que le han salido en mala forma, pero cuando llegan ahí a la esquina de mi casa, ellos vuelan de ahí y dicen que harán sus comentarios, pero parece que hay algún miembro de la seguridad del Estado que dice ahí no ven nada. Y eso que mi mamá fue alfabetizadora de la revolución, mi papá fue capitán de los combatientes de la revolución que peleó con Raúl. Hay evidencia de eso, pero tienen acá puesto un cuadro ahí el 26 de julio y nunca le dieron nada tampoco. ¿Por qué le aplican este supuesto delito de atentado? Bueno, dice, cuando yo estoy preso, cuando los días que viene la cantante Olga Octañón me sorprenden por allá con perros, los perros, el pai me cogen, lo estamos buscando. Porque me habían citado, yo fui, pero le planteé en la carpeta de que iba a buscar, a pagar la luz y a comprar la medicina a mi mamá. Yo no, ven luego. Entonces viene la cantante en esos días y yo voy por allá a darme un paseíto y que allá me sorprenden. Con los perros, por poco me muerden. Y me llevan para los calabozos. Entonces en esos calabozos yo le planteo que no hay ninguna, que yo le saque un arma, un palo, una funda. Plantea una funda de un cuchillo, la muchacha, donde yo le explico al guardia, a Barroso, el instructor Barroso, capitán, le explico que yo lo que él me dice un disparate, yo le digo otro disparate, pero que yo no puedo firmar, no firmo. En todos esos días yo no firmé.
nada de atentado. Él me hace un cambio de medida, me manda para la calle y me cita para que firme los días del cambio de medida para que no tenga problemas con los fumigadores, de ningún tipo de venganza ni nada. Y esos días después que termina dice, bueno, ya tú estás listo porque ya usted firmó atentado. Una lista en blanco hacia abajo, yo no veo nada, me hace el fraude policial 88, que la policía política le gusta aplicárselo a muchos jóvenes y a muchas personas de muchos delitos. Te deja un espacio en blanco y hace un escrito y te dice firma aquí. 7 años por atentado. Aquí están los papeles, entonces ¿Y atentado a quién? Atentado al hombre, al fumigador, un atentado. El día 17 tengo que entrar, ya se me pasó, a cumplir. Yo no estoy huyendo, yo lo que quiero hacer es saber a todo el mundo del atropello que estoy haciendo objeto de arbitrario, de lo que ellos han hecho conmigo, y que no tengo ni nadie que me vaya a una prisión, ni nada de nada. Es decir, que yo estoy peleando solo contra estos esbirros comunistas.